Repasemos. Tenemos dos grandes tipos de monstruos. Por un lado, los animales, los predadores sin culpa y sin psicología, como el alien de Scott o el mono con navaja de Poe. Y por otro lado, los humanos góticos, yoes torcidos y enfermos, con una especie de exceso de psicología, como el vampiro. Ahora bien, estos dos tipos de monstruos son bastante más que simples creaciones de la libre imaginación literaria. Son dos formas que la cultura occidental se ha concedido y se concede para entender y relacionarse con su otro. Son dos formas que la cultura occidental se ha concedido y se concede para entender y relacionarse con su otro. Son formas que dicen mucho sobre la cultura occidental. El monstruo animal o predador, el alien o el orangután de Poe, como veíamos, es hijo de una tecnología y una inteligencia militar. Parece construido por prácticas militares o policíacas, como por ejemplo ejércitos de ocupación y defensa, o de confinamiento y control. El animal es un otro radical, es lo que está afuera, más allá del perímetro de defensa, opaco, impenetrable, incomprensible, hostil y dañino. En cambio, el monstruo humano atormentado, como Frankenstein o Robocop, no nace de una tecnología militar defensiva, sino de una tecnología más bien política. Es hijo de prácticas evangelizantes, educativas. Es un otro semejante, alguien sobre quien me proyecto, alguien que, por definición, se me parece. Alguien que puedo interpretar porque tiene intenciones, deseos y motivos, como yo tengo. Esta era la dirección en la que se planteaba la conocida discusión entre Fray Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda allá por el siglo XVI. Yo me pregunto, ¿tienen o no tienen alma los nativos americanos? Yo creo que no. De las Casas apoyaba la hipótesis de un alma y Sepúlveda no. ¿Humanos o animales? ¿Frankenstein o alien? ¿Alma o no alma? La verdad de ese plebiscito no era teológico-especulativa o ideológica, era técnica, práctica o administrativa. ¿Habría o no un giro tecnológico que llevara del control policíaco a la educación y a la organización civil de las poblaciones? De la conquista militar a la evangelización. ¿Se iba a ir en suma de la historia natural a la historia política? Si en su momento el empuje militar había ocupado, sometido, disciplinado o asesinado, no era por haber evaluado que aquello a lo que se enfrentaba no era humano o no tenía alma, sino sencillamente porque nunca se planteó en absoluto a qué se enfrentaba. Los tripulantes desesperados del Nostromo jamás iban a sentarse a discutir si el alien tenía o no tenía un alma. Tarde o temprano, el vencedor de la discusión iba a ser de las Casas, ya que su victoria venía inscripta en las condiciones de posibilidad de la discusión misma, en su ley. Lo necesario era el propio planteo. Lo fundamental era el hecho de que la discusión tuviera o pudiera tener lugar, que el antagonismo alma-no alma fuera pensable. Para poder pensar al otro como un semejante, parecería que primero hay que postular por fuerza la idea de un otro radical, alma-no alma, digamos. Así, el otro, el nativo americano, ha quedado parado junto a nosotros de este lado del tajo que separa lo humano de lo no humano. Nos une el alma, el lenguaje, la razón o el sentido como posibilidades, pero no somos, no debemos ser, sin embargo, iguales. Vamos al corte. No discutamos más. Si Sandino dice que tengo razón yo, debe ser así. Está bien, esta ganaste vos.